Bienvenidos una vez a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, el corazón superíndice 3N y sobre todo, las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un salseo que ha estado burbujeando en las redes sociales como una olla a presión superíndice 3N Demet Özdemir Yamu superíndice 3 Hakan Yaman. Lo que oyen. Despu copyright S de aún más menos os de silencio, de rumores, de especulaciones sobre si se odian, si se aman en secreto, si quedaron como amigos. Demet Marcu superíndice 3 el número de Can. Y Prepu Rensep el motivo de esta llamada bueno, digamos que tiene el potencial de sacudir los cimientos de nuestra comprensión superíndice 3N sobre esta pareja IQ superíndice 3 Nika. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, les pido un favor rapidito. Si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, si aman el chismorreo jugoso y las teorías conspirativas bien elaboradas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque acu encontrar UDN siempre la información superíndice 3 en mu, ese fresca y los anu lisis mu, ese profundo sobre sus estrellas favoritas. Y ahora vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un misterio envuelto en un enigma. Se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Erkenci conocida en Spain más menos a como Puk Haro Show más menos Ador. Su química en pantalla era innegable, la chispa saltaba a trabu copyright S de la televisión superíndice 3N y, naturalmente, todos los fans, incluyo copyright Dome. Empezamos a fantasear con que ese romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y efectivamente, así fue. Durante un tiempo Demet y Can fueron la pareja del momento. Fotógrafos juntos, apariciones públicas llenas de cariu más menos o, declaraciones ambiguas que alimentaban nuestras ilusiones y todo pareció indicar que habíamos presenciado el nacimiento de un amor de película. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja reventó superíndice 3. De un día para otro las apariciones conjuntas cesaron, las redes sociales se llenaron de silencios sospechosos y los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza. Ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 nada de manera explícita, pero el lenguaje corporal y la falta de interacción superíndice 3N eran muy que elocuentes. Se distanciaron, cada uno tomó superíndice 3 su propio camino profesional y amoroso, y la historia de Demet y Can se convirtió superíndice 3 en un recuerdo agridulce para los fans. Durante aún más menos se especuló superíndice 3 sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Algunos apuntaban a los celos profesionales, ya que Can Yaman experimentó superíndice 3 un ascenso meteu superíndice 3 rico a la fama internacional, mientras que Demet consolidaba su posición superíndice 3N en el panorama turco. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Y por supuesto, no faltaron las teorías mundes escandalosas, que involucraban a terceros en discordia y traiciones amorosas dignas de un guiu superíndice 3N de telenovela. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que Demet y Can se mantuvieron alejados. Evitaban coincidir en eventos públicos, no se mencionaban en entrevistas y en general, parecían hacer todo lo posible por borrar el rastro de su relación superíndice 3N. Para muchos, su historia ha llegado a su fin de forma definitiva. Hasta ahora. Porque como les deco al principio, Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, la actriz que nos ha robado el corazón superíndice 3N con su sonrisa y su talento. Tomu superíndice 3 el telu copyright fono y Yamu superíndice 3 a Can Yaman. La noticia saltu superíndice 3 a trabu copyright S de una fuente cercana a Demet, que por supuesto prefiere permanecer en el anonimato. Según esta fuente, la llamada se produjo hace apenas unos días, en un momento en el que Demet se encontraba particularmente reflexiva y nostálgica. Al parecer, la actriz estaba revisando algunas fotografías antiguas, reviviendo recuerdos de su pasado, y setó tu superíndice 3 con una imagen en la que aparecua junto a Can, en los tiempos felices de Erkenci. La imagen, según la fuente, despertó superíndice 3 en Demet una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la alegró de recordar momentos hermosos y la nostalgia de una con diéresis copyright poca en la que era inmensamente feliz. Por otro lado, la tristeza de constatar que esos momentos ya no volveruan, y la decepción superíndice 3N de saber que la relación superíndice 3N con Can ha terminado de una forma tan abrupta.
Fue entonces cuando, impulsada por un impulso repentino e incontrolable, Demet decidió superíndice 3 hacer lo que parecía impensable, marcar el número de Can. Ahora, a Q viene la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿por Q copyright lo hizo? ¿CU le fue el motivo de esta llamada inesperada? Según la fuente cercana a Demet, el motivo no fue, como podrán estar pensando algunos, una reconciliación superíndice 3N amorosa ni un intento de reavivar la llama de la pasión superíndice 3N. Tampoco fue una llamada de reproche ni de ajuste de cuentas. No, el motivo fue mucho ese sencillo, mucho ese humano, y en cierto modo, mucho ese conmovedor. Demet llamó superíndice 3 a Can para pedirle perdu superíndice 3N. Su, lo anoudo bien. Después copyright ese de aún más menos os de silencio, después copyright ese de aún más menos os de resentimiento, Demet sintió superíndice 3 la necesidad de liberarse de una carga que llevaba tiempo arrastrando, el peso de no haber gestionado correctamente su ruptura con Can. Al parecer Demet se dio cuenta de que a lo largo de los aún más menos os, había alimentado ciertos rencores y resentimientos hacia Can, y que estos sentimientos negativos la estaban impidiendo avanzar y ser feliz. Se dio cuenta de que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una forma sana y constructiva, y que la única manera de hacerlo era pedirle perdu superíndice 3N a Can por cualquier error que pudiera haber cometido durante su relación superíndice 3N. La fuente no reveló superíndice 3 los detalles exactos de la conversación superíndice 3N entre Demet y Can, pero su confirmó superíndice 3 que fue una llamada larga y emotiva, en la que ambos pudieron expresar sus sentimientos y aclarar algunas cosas que habían quedado pendientes. Al parecer Can aceptó superíndice 3 las disculpas de Demet con gratitud y comprensión superíndice 3N, y ambos coincidieron en que era hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Ahora bien, esto no significa necesariamente que Demet y Can vayan a volver a ser amigos íntimos ni mucho menos que vayan a retomar su relación superíndice 3N amorosa. Pero eso significa que han dado un paso importante hacia la sanación superíndice 3N y el perdu superíndice 3N, y que han logrado dejar atrás una etapa dolorosa de sus vidas. Y mis queridos chismosos, es el verdadero motivo por el que Demet llamó superíndice 3 a Can. Una llamada que no buscaba el romance ni el escándalo, sino la paz interior y la liberación superíndice 3N personal. Una llamada que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece estar basado en la apariencia y la superficialidad, aún hay espacio para la humildad, el arrepentimiento y el perdu superíndice 3N. Asu que aún lo tienen. La historia completa de la llamada que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo jugoso y que les haya dejado pensando en el poder del perdu superíndice 3N y la importancia de cerrar ciclos. Y ahora, para recapitular brevemente, Demet Özdemir llamó superíndice 3 a Can llaman, pero no para retomar un romance ni para crear conflicto, sino para pedir perdu superíndice 3N y cerrar un capítulo de su vida. Una lección superíndice 3N de humildad y sanación superíndice 3N personal que nos ha dejado a todos impactados. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece este gesto de Demet? ¿Creen que hizo lo correcto al llamar a Can? ¿Piensan que el perdu superíndice 3N es fundamental para superar las rupturas amorosas? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, antes de despedirme, no puedo dejar de pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este salseo, y lo es importante, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que aquí encontrarán siempre la información superíndice 3N es fresca y los análisis es profundo sobre sus estrellas favoritas de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero esperen un momento. Que no se vayan todavía, que esto aún no termina. La historia de Demet y Can es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y hay muchos cabos sueltos que merecen ser analizados con lupa. Vamos a adentrarnos un poco más en los detalles de esta llamada y a explorar algunas de las posibles implicaciones que podría tener para el futuro de ambos actores. Primero hablemos de Demet.
Después de la tormenta que supuso su ruptura con Khan, la actriz se centró por completo en su carrera profesional. Protagonizó varias comedias románticas de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Se casó y aunque ese matrimonio no duró, demostró una gran fortaleza y resiliencia, manejando la situación con elegancia y discreción. Siempre ha mantenido una imagen pública impecable, evitando escándalos y polémicas. Este gesto de llamar a Khan, por lo tanto, es aún más sorprendente, ya que rompe con su habitual discreción y nos muestra una faceta más vulnerable y humana de su personalidad. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Una posible explicación es que el tiempo cura todas las heridas. Con el paso de los años, Demet ha podido reflexionar sobre su relación con Khan desde una perspectiva más objetiva, dejando atrás los rencores y resentimientos del pasado. Quizás su divorcio reciente también haya influido en su decisión, haciéndola más consciente de la importancia de cerrar ciclos y perdonar para poder avanzar. Otra posibilidad es que Demet haya estado trabajando en su crecimiento personal y espiritual. En los últimos años ha mostrado un interés creciente por temas como la meditación, la autoayuda y el bienestar emocional. Es posible que, como parte de este proceso, haya decidido abordar sus relaciones pasadas de una manera más consciente y responsable. Y ahora hablemos de Khan. Después de Erkencikus, el actor experimentó un ascenso meteórico a la fama internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó varias series de televisión y películas, convirtiéndose en un ídolo de masas. Su imagen pública, sin embargo, ha sido más controvertida que la de Demet. Khan ha protagonizado varios escándalos y polémicas, tanto por sus declaraciones como por su comportamiento. A pesar de ello, ha sabido mantener su popularidad y seguir cosechando éxitos profesionales. ¿Cómo recibió Khan la llamada de Demet? La fuente cercana a la actriz no reveló muchos detalles al respecto, pero sí confirmó que el actor se mostró agradecido y comprensivo. Es posible que Khan también haya estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. A pesar de sus diferencias y sus conflictos, ambos actores compartieron una experiencia muy intensa y significativa durante el rodaje de Erkencikus. Es probable que en el fondo ambos hayan sentido la necesidad de cerrar ese capítulo de sus vidas de una forma más positiva. La reacción del público a esta noticia ha sido, como era de esperar, muy variada. Algunos fans se han mostrado emocionados y esperanzados, soñando con una posible reconciliación entre Demet y Khan. Otros se han mostrado más escépticos, considerando que la llamada no es más que un gesto simbólico sin mayores consecuencias. Y por supuesto, no han faltado los comentarios maliciosos y las críticas hacia ambos actores. Lo cierto es que independientemente de las intenciones de Demet y Khan, esta llamada ha reavivado el interés del público por su relación y ha generado una gran expectación sobre el futuro de ambos. ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Se convertirán en amigos? ¿O simplemente seguirán caminos separados, recordando su pasado con gratitud y respeto? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y fantaseando, como buenos chismosos que somos. Porque al final de eso se trata el mundo del espectáculo, de alimentar nuestra imaginación y hacernos soñar con historias de amor, desamor y reconciliación. Y ahora, para añadir un poco más de salsa a este guiso, vamos a analizar algunas de las teorías conspirativas más descabelladas que han surgido en las redes sociales a raíz de esta llamada. Prepárense para reírse. Asterisco 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 teoría número 1, es una estrategia de marketing, asterisco asterisco según esta teoría. La llamada de Demet a Khan no es más que una estrategia cuidadosamente orquestada por sus representantes para generar expectación y aumentar su popularidad. El objetivo sería promocionar sus próximos proyectos y atraer a nuevos fans. Asterisco 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 teoría número 2, están planeando una secuela de Erkencikus. Asterisco asterisco algunos fans creen que la llamada de Demet a Khan es una señal de que ambos actores están considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en una secuela de la serie que los catapultó a la fama. El objetivo sería aprovechar el tirón nostálgico de Erkencikus y repetir el éxito de la primera temporada. Asterisco 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 teoría número 3, Khan está arrepentido y quiere volver con Demet. Asterisco asterisco según esta teoría, Khan siempre ha estado enamorado de Demet y nunca ha podido superarla. La llamada de Demet habría sido la oportunidad perfecta para que el actor le confesara sus verdaderos sentimientos y le pidiera una segunda oportunidad.
Asterisco 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 teoría número 4 Demet está celosa del éxito de Khan. Asterisco asterisco algunos detractores de Demet creen que la actriz está celosa del éxito internacional de Khan, y que la llamada no es más que un intento de llamar la atención y volver a estar en el centro de los focos. Por supuesto, todas estas teorías son pura especulación y no tienen ninguna base real. Pero como les decía antes, en el mundo del espectáculo todo es posible, así que nunca se sabe. Y ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo de la llamada que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que la vida está llena de sorpresas y que nunca debemos dejar de creer en el poder del amor, el perdón y la reconciliación. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Los quiero.